Ellos no van a entrar al reino, pero tampoco dejan que el pueblo entre. Dios le dice al hombre que Él llama a trabajar en su obra, que siga su palabra, que siga el mandato de la ley. ¿Cuál es la palabra del Señor? ¿Quién es Dios? Dios es la palabra. La palabra de Dios le dice al hombre lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Cuando el ser humano, bajo un deseo carnal, quiere trabajar en la obra de Dios, cuando esto sucede en la vida del hombre, es porque hay un espíritu contrario al de Dios. Es porque hay un espíritu contrario. Todo el que trabaja contrario a lo que Dios le dice, se levanta en contra de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Dios es la palabra. Aquí está Dios. Para estos tiempos de apostasía, Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Dios no está dándole profecías a los hombres. Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que quien tiene esta autoridad es Satanás. Satanás está engañando con gran engaño de iniquidad. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Tiempo de restauración. Lo voy a volver a repetir y lo voy a explicar para que no se malinterprete. Estamos viviendo tiempos finales. Satanás tiene una autoridad, pero el templo, quise decir, va a ser restaurado según el tiempo de Dios. Ya ha pasado un lapso de tiempo según la palabra. Se está acercando la temporada de que el templo sea restaurado. A Satanás se le dio una autoridad para blasfemar contra los santos y vencerle. A Satanás se le dio 42 meses para blasfemar contra los santos y vencerles. Quien tiene una autoridad es Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2 nos muestra y nos revela. Dios nos dice a través de esta porción de la palabra que hay un remanente que se va a perder por no escuchar su palabra. Dios dice que Él mismo va a enviar un poder engañoso porque no quieren escuchar a lo que Él trae. No quieren escuchar lo que Él trae a través de su palabra. Dios le dice al hombre que ya paren de practicar las enseñanzas, las obras muertas. Dios le dice al hombre, dejen de practicar todas estas enseñanzas, todas estas obras muertas. Enseñen mi palabra, dice el Señor. Ya dejen los bautizos. Esto se hace si yo lo digo, dice el Señor, si yo envío. Dejen de hacer milagros, porque no soy yo. La palabra de Dios no se mueve según el corazón del hombre. La palabra de Dios no se mueve según el deseo del corazón del hombre. La palabra de Dios se mueve según el corazón de Dios. La palabra de Dios se mueve según el corazón de Dios, no según el deseo del corazón del hombre. Este no es Dios. Dios no se mueve de esta manera. Dios nos dice, no necesitan más enseñanza acerca de los bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección. No necesitan más saber acerca de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, Él envía a que esto se haga. Esta porción de la palabra que nos trae Hebreos 6, verso 1 en adelante, es para estos tiempos de apostasía. Dios le exhorta al hombre que deje de poner manos. Dios le exhorta al hombre que deje todo esto de las obras muertas. Dios le llama obras muertas. ¿Por qué? Él no está aquí. Si Dios quiere que esto se haga, Él envía al hombre a hacerlo. Dios mismo lo hace. El que la palabra de Dios diga que Jesús hizo, que sus discípulos hicieron, esto no quiere decir que Dios está enviando a nadie a hacerlo. Esto no es lo que quiere decir Dios. Cuando Dios dice que Él envía, Él puede enviar de varias maneras según su tiempo. ¿En qué tiempo, en qué temporada está viviendo la iglesia? La iglesia está viviendo tiempos finales. El mundo y las naciones están viviendo tiempos finales. Lo que está sucediendo, el hombre que muere espiritualmente no lo puede ver. Todo aquel que ha muerto o que está muerto espiritualmente no va a poder ver lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede antes de que se materialice en el mundo físico, se prepara en el mundo espiritual. Dios no se mueve según el corazón del hombre. Para estos tiempos, quien tiene una autoridad es Satanás. Hay un reglamento que el hombre tiene que obedecer. Si el hombre no lo obedece, el espíritu de anticristo del cual nos habla Dios a través de su palabra va a ir al cuerpo y a esta mente de desobediencia. Dios se mueve por temporadas, según Él, no según el hombre. El hombre no está llamado a hacer lo que el deseo de su corazón quiere. El hombre está mandado a caminar por la palabra de Dios. ¿Cómo el hombre camina por la palabra de Dios? Es obedeciendo a Él. De esta manera el hombre puede escuchar la voz de Dios. Quien tiene una autoridad es Satanás.